Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Se ha vuelto una figura retórica muy frecuente a lo ancho de todo el espectro político acusar a cualquier gobierno, partido o persona que a uno no le agrade de ser totalitaria. Pero si le pedimos a cualquier persona que defina qué es un totalitarismo, nos vamos a encontrar con respuestas vagas, imprecisas, cuando no malintencionadas, como que es un régimen en donde no hay elecciones o donde el Estado tiene demasiado poder. Y en este caso habría que volver a preguntar qué se entiende por demasiado. Para un anarquista, que el Estado exista ya es demasiado, y algunos liberales no están muy lejos de esa opinión. Por otra parte, si nos sacamos del sombrero una definición propia cualquiera, esta corre el riesgo de no corresponderse con el uso real del término. La mejor opción entonces es pedir no que nos den una definición, sino que nos den ejemplos. Preguntar no qué es un totalitarismo, sino qué gobiernos fueron totalitarios. Me voy a quedar solo con los dos ejemplos más frecuentes dados como respuesta a esa pregunta. La Alemania nazi, 1933 a 1945, muy especialmente el periodo de 1935 a 1945, y la Unión Soviética, 1917 a 1991, muy especialmente el periodo de 1924 a 1953. Algo que tienen en común esos dos gobiernos es que en ellos se eligieron a dirigentes políticos por el voto y se consultó al pueblo en plebiscitos al menos en una ocasión. Así que mal puede definirse al totalitarismo por la ausencia de elecciones, cuando en los dos regímenes más claramente totalitarios, en su periodo más totalitarios, hubo elecciones. Ahora bien, que una característica esté presente en todos los regímenes totalitarios no basta para considerarla como propia del totalitarismo. También tiene que estar ausente en los regímenes no totalitarios. Entonces necesitamos otra serie de ejemplos, esta vez de gobiernos no totalitarios. Los ejemplos más frecuentes en este caso son Estados Unidos, muy especialmente en el periodo de 1964 al 2002, y las democracias europeas, muy especialmente en el periodo de 1945 a 1993. Entonces, podemos agrupar una serie de cualidades que reúnan las siguientes condiciones. A. Estuvieron presentes en los dos regímenes totalitarios elegidos como ejemplo durante todo lo que duró su periodo más claramente totalitario. B. Estuvieron ausentes en los dos ejemplos de regímenes no totalitarios durante todo lo que duró su periodo más claramente no totalitario. C. Que sean políticamente relevantes, que no sean temas triviales, como que el helado de chocolate estaba de moda, qué sé yo, algo por el estilo. Y D. Que su presencia o ausencia no sea claramente accidental. Supongamos que hubo una sequía, bueno, es un fenómeno natural, no tiene nada que ver con, o tiene muy poco que ver con las políticas del gobierno. No tiene que ser algo accidental, tiene que ser algo atribuible al régimen, algo que forme parte de su naturaleza. Por cierto, si hay algún estudiante de medicina viendo este video y estos criterios le suenan familiares, sí, estos criterios no son otra cosa que los postulados de Koch aplicados a una clase distinta de peste. Reuní 10 características que creo que son fundamentales en un régimen totalitario. Son las siguientes. Una, hay un solo partido político, al menos a nivel nacional, sea formalmente o sea de facto. 2. El partido se identifica con la nación. Oponerse al partido es considerado por eso un acto de traición. La bandera nacional es reemplazada, de modo ocasional o permanente, por la bandera del partido. El nombre de la nación es modificado o reemplazado. 3. Hay una ideología de Estado. Hay en consecuencia una policía ideológica
creada para enforzar la ideología del Estado. 4. El partido se arroga el poder de decidir qué está bien y qué está mal según sus propios intereses. No existe moral alguna fuera del partido. 5. No existe la humanidad. La persona no tiene ninguna identidad o pertenencia social que no sea el partido. 6. El jefe de Estado está por encima de la ley, sea esto formalmente o de facto. 7. Hay un ejército que no responde al Estado sino al partido, lo cual es un modo técnico y elegante de decir que no son propiamente un ejército, son bandoleros bien afeitados y organizados. El verdadero ejército puede seguir existiendo de modo paralelo o haber sido eliminado. 8. El sistema penal se funda en el concepto de delito de autor. No importa lo que la persona hizo, sino lo que la persona es. 9. La vida se considera algo otorgado a la persona por el Estado o el partido. No existe un derecho a la vida, sino un permiso para vivir. Y 10. No existe una distinción clara entre la familia y el Estado. El Estado se considera una extensión de la familia se considera una dependencia del Estado. Estos 10 elementos estuvieron presentes en los dos regímenes totalitarios que elegí como ejemplo, durante todo lo que duró su periodo más claramente totalitario. Y estuvieron ausentes en los dos regímenes ejemplares no totalitarios durante todo lo que duró su periodo más claramente no totalitario. Ahora bien, ¿quiere decir esto que la presencia de uno solo de estos elementos basta para considerar que un régimen es un totalitarismo? No. La reina de Inglaterra está por encima de la ley y eso no quiere decir que el Reino Unido sea un totalitarismo. Viceversa, la ausencia de uno solo cualquiera de estos elementos no quiere decir que un régimen no sea totalitario. El objetivo de esta lista de características no es establecer un criterio de demarcación, algo que nos permita decir de todo o nada, sí, no. Por ejemplo, la República Islámica de Irán reúne 4 de estas 10 características. Israel 5, Argentina entre 1945 y 1955 también 5. ¿Fueron esos regímenes totalitarios? Digamos que reúnen suficientes características como para que llamarlos así no sea un disparate. Repasé algunos regímenes políticos con esta lista de cualidades propias de un totalitarismo. Estos son los resultados que obtuve. La Revolución Francesa, 7 de 10. La China de Mao, 10 de 10. China hoy, 10 de 10. Cuba hoy, 8 de 10. Norcorea hoy, 10 de 10. Cualquier dictadura militar latinoamericana, 5 de 10. Sudáfrica bajo el apartheid, 5 de 10. Argentina entre 1983 y 1995, 0 de 10. Argentina bajo el Partido Autonomista Nacional, 3 o 4 de 10. Una no sabía si contarla o no. Y vemos que estos resultados no solo tienen sentido, sino que al definir con rigor qué entendemos por un totalitarismo y cuantificar qué tan totalitario es un régimen, nos prevenimos de algunos sofismas muy frecuentes como, bueno, sí, eso era un régimen totalitario, pero ahora ya no, ahora cambió. Y, a ver, específicamente, ¿cuál de estas características es la que ya no tiene? No las tiene todas, pero podés escuchar pop coreano. Ah, bueno. Tener un criterio nos previene contra estos sofismas. Además, sirvan para prestar atención a lo que es esencial y no distraernos con lo superficial. Por ejemplo, alguien me dice, el presidente de mi país me amenazó con tirarme una bomba atómica si voy a una protesta. ¿Qué es eso? Bueno, es un gobierno al que claramente no tendrían que haber votado, pero el camino a los gulags no está empedrado de viejos bocones.
En cambio, hechos como la figura legal del delito de autor o la existencia de una ideología de Estado y su correspondiente policía ideológica, dos aberraciones que nos hemos acostumbrado a ver como si fuesen normales, pueden no llamar tanto la atención o incluso pueden venir acompañadas de un discurso de propaganda que los disfrace como si fuesen un progreso de la democracia, un avance de los derechos, una conquista de algún grupo social, etcétera. Y sin embargo es a esas cosas a las que hay que prestar atención y a las que hay que resistirse con todas nuestras fuerzas. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.